Señor ministro, señorías, terminamos el 2013 con más reales decretos leyes y el último del año el enésimo parche a la política energética. Y hoy asistimos a la demostración del absoluto fracaso de la gestión y del conjunto de normas y cambios regulatorios a los que han sometido al sector eléctrico sin encontrar la solución. Y cada vez ha venido usted a decir que estas medidas eran la solución definitiva. Y el problema es que insisten en los errores y vienen con una actitud, además, triunfalista, como si pudieran presumir ustedes de éxitos. Y, sinceramente, la situación dista mucho de ser buena, dista de ser aceptable y dista mucho de poder celebrarla. Señor ministro, acaba usted de aprobar la reforma energética y ya tiene que venir a apagar fuegos con gasolina, a nuestro entender, con este nuevo decreto. Terminan el año con 2 ministerios que no se aclaran y abren fuego en el Senado. Hacen una reforma eléctrica donde culpan de todas las renovables y castigan a los consumidores y nos niegan a los que venimos denunciando que el problema es una mala regulación del mercado. ¿Y qué sucede? Que precisamente al día siguiente de su reforma el mercado les empieza a responder y ustedes acaban interviniendo en la subasta. Con todos sus cambios tenemos la tercera electricidad más cara de Europa, el déficit tarifario que continúa aumentando, señor ministro, aumenta la pobreza energética, destruye empleo y se multiplica la inseguridad jurídica. ¿Quieren datos? Pues desde la Izquierda Plural le ofrecemos datos sobre los precios de la luz. Usted vino la semana pasada a decir que con el Partido Popular los precios de la luz han bajado. En primer lugar, nos parece realmente un insulto a la inteligencia y a la ciudadanía que ante un problema dramático para miles de hogares ustedes se dediquen a decir que con el PP la luz sube más moderadamente que cuando gobernaba el PSOE. ¿Saben cuál es la realidad, señor ministro? Que ustedes decidieron, el Partido Popular, en 1997 liberalizar la energía para abaratar costes. Y el resultado es que esta ha dejado de ser un bien público. Pero también el resultado es que desde el 2002, cuando gobernaba y estaba de ministro el señor Rato y gobernaba el PP, hasta 2013, donde usted gestiona la cartera de energía y gobierna también el PP, la luz ha subido un 104% según datos del Eurostat, con Partido Popular y Partido Socialista. Y en estos 2 años dice que ha bajado en 3 ocasiones, pero lo que ha bajado es lo que no depende de ustedes. En 2012 lo que sucedió es que gracias a su subida del IVA, la única vez que bajó por el mercado, no se pudo compensar. Al revés, las familias pagaron más porque subieron el IVA al 21%. Y en 2013 la luz subió en enero, en julio, en agosto y en octubre. Bajó en abril. ¿Pero por qué bajó en abril? Porque llovió y porque hizo viento. Precisamente por la penetración de renovables, que son las energías que ustedes penalizan. Le diré más. La manipulación de las cifras es un acto de cinismo extremo. Hablan ustedes de familias con hijos, de segundas residencias, categorías que no existen en las tarifas. Sabemos que las medias estadísticas son una simplificación, que pueden ser útiles para muchas cosas, pero también para presentar las cosas como a ustedes les vaya bien. Es como decir que la media de la riqueza mundial ha aumentado. Cuando el 1% acumula la riqueza de la mitad de la población mundial, hacer medias es engañoso. Y ustedes dicen que la media de subida es más moderada. Sinceramente, en plena crisis económica, caída de salarios, caída de la demanda, aumento de la pobreza y caída también de la demanda energética, si partíamos de unos precios tan altos, lo lógico es que la luz bajara. Pero lo cierto, señor ministro, es que son los pequeños consumidores y las pequeñas empresas las que más pagan. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha decidido que el peso del término fijo de la luz suba en 2013 un 63% y la parte variable de la factura baje un 10%. Esto lo que significa es que alguien que quiera ahorrar en su factura, el Gobierno se lo pone más difícil. Es decir, que si eres pobre o eres ahorrador, tienes que pagar más porque el Gobierno te castiga por ello. Hagan medias, señor ministro, pero la gente, y especialmente aquella que sufre consecuencias, no la van a engañar con sus malabares. Y lo peor de todo, señor ministro, es la insensibilidad. Porque aquí presentamos medidas para combatir la pobreza energética. La presentó nuestro grupo parlamentario. Y dijeron que no. Aprobaron una reforma energética y al día siguiente la Cruz Roja en Cataluña alertaba que el 58% de las personas que atienden sufren de pobreza energética y que en 2 años de su gobierno la pobreza ha aumentado un 20%, la pobreza energética. Y ustedes dicen que ya toman medidas. Si se han negado incluso a la tregua invernal, ustedes votaron en contra.
¿Y sabe lo que ha sucedido también en su mandato, señor ministro? Que el déficit tarifario aumentó en 2012 en 5.609 millones y en 2013 en 3.600, después de decir que han acabado con él. ¿Y eso qué es? Hipoteca para el futuro. Una deuda que ustedes no cuestionan, porque no cuestionan los costes reconocidos que han hecho a las compañías ganar muchísimo dinero. Y ustedes se niegan a una auditoría del déficit que les hemos exigido. Y ahora, precisamente, es la ciudadanía la que iniciará una iniciativa legislativa popular para promover una auditoría independiente del déficit tarifario. Cuestionar lo que usted no se atreve a cuestionar. Y otra guinda, señor ministro, la inseguridad jurídica. Esa demonización de las energías limpias y la falta de política energética sostenible ha provocado que España acumule denuncias en la Comisión Europea, pero que también tenga el récord de arbitrajes internacionales en Washington, en Nueva York y en Estocolmo. España ya tiene casi el doble de litigios que los países más conflictivos como Kazajistán y Hungría, y casi todos fruto de su reforma energética. Por lo tanto, señor ministro, pocas cosas a celebrar. Y si fuera usted valiente con los fuertes, nos tendría a su lado, incluso por esa conflictividad. Si usted recibiera resistencias porque está dispuesto a cambiar la regulación en beneficio del oligopolio eléctrico, le apoyaríamos. Si usted propusiera cambios en profundidad para que el acceso a la electricidad sea una cuestión de servicio público, nos tendría también apoyando. Si usted aplicara medidas retroactivas para combatir la pobreza y cuestionar los beneficios de UNESA, también nos tendría a su lado. Si cambiara el pool para evitar los beneficios caídos del cielo, también estaríamos apoyándole. Y si planteara un verdadero cambio de modelo energético, ahí nos encontraríamos. Pero lo más sorprendente es que usted ha logrado toda esa conflictividad no para enfrentarse a los grandes, sino precisamente para penalizar a los pequeños y reducir todavía más la competencia. Y sobre el decreto, entremos a ello. Hoy nos trae un decreto que quiere venir a vender aquí que gracias a usted la luz no sube un 11 y sube un 2,3. Y se pregunta que cómo podemos contradecirle. Pues porque no es verdad, señor ministro. Este decreto tiene como objetivo resolver un embrollo en el que ustedes han creado, en el que ustedes se han metido. Y lo hace también con cierta arbitrariedad. ¿Qué hace este decreto? Por un lado, fijar el precio de la luz después de la no convalidación por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, donde utilizan los procedimientos de cálculo propuestos. Y, en segundo lugar, un mecanismo para compensar a las comercializadoras en caso de que el mercado fije unos precios superiores. Es verdad que las CUR, esas comercializadoras, es decir, UNESA, ellas nunca pierden. Pero este decreto, ¿por qué surge? Porque hay que preguntarse el origen del problema. Pues surge porque el Gobierno quiere intervenir el mercado. Pues no porque quiera intervenir el mercado. Surge precisamente porque no tocó en esa reforma eléctrica ni el mercado ni las subastas, porque no cambió el origen del problema. Y lo peor de este decreto es que les sirve a ustedes para decir que ahora van a tocar unos detallitos para que todo siga igual. Y analicemos lo que ha sucedido. Se suspende la subasta del día 19, que suponía un incremento muy importante en los precios mayoristas. Unas subastas donde se dan circunstancias atípicas. Pero, señor ministro, hemos denunciado muchísimas veces que las subastas precisamente son inflacionistas, pero las subastas lo que reflejan es lo que ha pasado en el mercado. Lo relevante no es anular la subasta, lo relevante es lo que describe también la Comisión Nacional de Mercados y Competencias y que no se atreve a analizar. ¿Qué es lo que sucede en el mercado los días previos? Lo que dice precisamente es que entre el 2 y el 19 de diciembre los precios del mercado se disparan, hasta un 60 y un 70% por encima. ¿Y por qué? Porque concurren circunstancias atípicas. Por un lado hay más demanda, muy bien, porque hace frío, pero lo relevante es que hay menos oferta. Por un lado, porque no hay viento, muy bien, esto puede pasar, pero lo relevante es lo que se planifica, que la mitad de las centrales nucleares paren, que paren también ciclos combinados, que no haya gas y paren también las grandes hidráulicas. Precisamente el propio informe de la Comisión revela la paradoja, que mientras pagamos ciclos combinados y pagos por capacidad, estos luego no están disponibles. ¿Y es casualidad que pase esto? ¿Qué es lo que causó esos precios? ¿Por qué se dispara el lunes día 2 el precio? Esa es la pregunta. Pues se dispara el precio porque el día 29 de noviembre el Partido Popular presentó una enmienda en el Senado a la Ley del Sector Eléctrico retirando 3.600 millones del déficit de tarifa. Es decir, que las eléctricas, al no saber cuánto van a cobrar o si van a asumir los costes, trasladan eso al mercado.
Eso ustedes no se atreven a reconocerlo, pero es lo que lleva pasando años y años. No hay, señor ministro, ni mercado libre ni competitivo. Hay 5 empresas que controlan el mercado y cuando el Gobierno no les paga los que ellas quieren, luego lo trasladan precisamente a los precios del mercado. Lo que pasó es que su lío es lo que ha provocado precisamente el aumento del precio y lo que venimos denunciando, que o se modifica el mercado o son ellas las que controlan los precios. No votaremos este decreto porque este decreto es el enésimo parche que provoca una subida de la luz del 2,3 por una reforma energética fracasada y un Gobierno que no se atreve a intervenir para proteger de verdad a los consumidores y a las familias. Bueno, este decreto es para cubrir sus vergüenzas, pero también el de las eléctricas. Pero quien pierde en este decreto son, de nuevo, las pequeñas comercializadoras, porque ellas no van a recuperar en abril la compensación. Solo tienen derecho a ser compensadas las grandes. Sus medidas vuelven a beneficiar a las grandes y juegan en contra de la competencia. Tan liberales que son, todas sus medidas benefician a los grandes. Votaremos en contra de su decreto porque son ustedes quienes han provocado el tarifazo. No quieran manipular la realidad. Con ustedes la luz sube en enero, no bajan respecto del 11, porque ese 11 es reflejo de las decisiones que ustedes tomaron. La luz sube y fijan un horizonte de más incertidumbre, menos competencia, más pobreza energética y más castigo a las familias. Muchas gracias.